Como siempre aquí en este horizonte de información para llevarles a ustedes a el mundo del contexto, de lo que podemos entender, de lo que sucede en todas partes, en este tiempo tan complejo, siglo XXI, el año 2021, pensábamos que los efectos de la pandemia se quedarían en el pasado, en el 2020, pero en el 2021 seguimos y seguimos con algunas políticas en las que creo nos tenemos que poner de acuerdo los seres humanos en el planeta Tierra. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el cambio climático. El cambio climático es un compromiso que tiene que tener plazos, una ruta crítica, una hoja que tengamos que seguir todos para evitarle males mayores a nuestro planeta, a nuestra atmósfera, a nuestra litosfera, a nuestros mares, a nuestro entorno, a nuestra ecología, a nuestra limpieza, a la depredación con la que los seres humanos nos desempeñamos. Somos, por definición, una sociedad, eso, depredadora, destructiva. Y por lo mismo tenemos que ser conscientes de que lo somos para que dejemos de serlo en una medida, digamos, dentro de los parámetros del límite que aguanta el planeta. No podemos irnos de más porque si todo el mundo asumiera una postura irresponsable, esto en muy poco tiempo, créanmelo, cuando lleguemos a la mitad del siglo XXI, habrá 10.000 millones de personas en el mundo, 10.000 millones de personas que comen, que descomen, que viven, que usan a los recursos naturales para sobrevivir, igual a como si estuviéramos en la época del cuaternario. Al principio, tenemos que vivir de lo que nos rodea, con mayores o menores tecnologías, pero tenemos que hacer algo al respecto. Y en México se están tomando medidas contracíclicas que van en contrarreformas, en un proceso, en lugar de hacia la no depredación, hacia la depredación, a la contaminación, hasta el punto en que ya Jonathan Wilkinson, ministro del Medio Ambiente de Canadá, dice que México y otros países, ahí están China y la India, que son los dos países más poblados del planeta, deben de ser presionados para que reduzcan sus emisiones contaminantes. El primer ministro Justin Trudeau compartió que actualmente Canadá trabaja con Estados Unidos en planes ambientales conjuntos que podrían incluir en señalar y penalizar a países con leyes climáticas débiles. Adelanta que la colaboración con Estados Unidos incluye políticas complementarias que tengan en cuenta los perfiles de emisiones de los competidores industriales en todo el mundo. No mencionó específicamente la idea de un impuesto fronterizo al carbono, pero dijo que se darán a conocer más detalles en los próximos meses antes de la cumbre climática que sea en abril, tan lejos como abril. Y esto en la Casa Blanca. En esa reunión deberá haber compromisos concretos con el medio ambiente, con la no producción de CDCs, de clorofluorocarbonos en la atmósfera, de dióxidos de carbono. Y mientras que se está aprobando la ley de la industria eléctrica en México, que le da preeminencia, monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y la generación de energía eléctrica a base del carbono y el combustóleo, otros llamados como el canadiense van en un contrasentido. No podemos olvidar que México tiene un acuerdo comercial con Canadá y con los Estados Unidos, que es la continuación del TLC de 1994, y con este TMEC del año 2020, en los compromisos asumidos está justo el emplear e incentivar las energías limpias que no hace México, las energías renovables, el reciclaje, la no contaminación de cuerpos de agua, tanto interiores como litorales, ínsulas y penínsulas, y en ello el compromiso de México está fallando. Veremos las consecuencias. Pienso que como sociedad, la sociedad mexicana debe de apuntar o darle importancia a lo que el gobierno mexicano no le está dando. Y por lo mismo pensamos que esta aprobación que está ya en el horno del Congreso mexicano para que la industria eléctrica tenga el monopolio de una Comisión Federal de Electricidad carbonizante,
sea la sociedad la que le diga al gobierno mexicano por ahí no. Que aparte de todo va a traer de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Japón, por ejemplo, fundamentalmente en Asia, va a traer el escepticismo de seguir invirtiendo en México en energías limpias, cuando ya estos países que acabo de mencionar le han metido algo así como 200,000 millones de pesos a infraestructura solar y eólica, ahora que con la ley de la industria eléctrica se ha puesto en el rezago. Las modificaciones a la ley de la industria eléctrica aprobadas por la Cámara de Diputados representan una amenaza para las inversiones locales y extranjeras en el sector energético de México. De acuerdo con un pronunciamiento de las organizaciones internacionales Global Wind Energy Council, Global Star Council y otra que se llama IRENA Coalition for Action, los cambios regulatorios que se realizaron en los 2 últimos años erosionaron el entorno de la inversión en México para las energías renovables, pero la última modificación es la que tiene, por supuesto, la LIE, Ley de la Industria Eléctrica, los mayores impactos. En un comunicado exponen que dar prioridad a las plantas de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad y sus grandes centrales hidroeléctricas que generan energía con costos y con emisiones de carbono mucho más altos, socava el principio de la competencia y pone los compromisos climáticos y las inversiones en México en un proceso de riesgo. Es un llamado muy serio. Hasta este momento no se han visto repercusiones, pero se adivinan en el horizonte. Por lo dicho por Wilkinson en Canadá, que asegura que hay que presionar a los países que no asumen el compromiso de los acuerdos de Kioto y después de París, de los que, por cierto, Estados Unidos en el tiempo de Trump se salió de los acuerdos de París y ahora Biden hace un compromiso redoblado para estar ahí. En otros términos y en otras cosas que yo pienso que son muy importantes en resaltar, quiero resaltar lo que ha sucedido en últimas horas en los Estados Unidos. Biden ayer rescindió la acción ejecutiva 10014 de Trump que limitaba a las visas L hasta el 31 de marzo y ya se puede aplicar a visas L1, que son cuando tienes una empresa en el extranjero y abres una subsidiaria en los Estados Unidos. A partir del día de hoy, igualmente, Trump está en esta acción, había suspendido que los procesos de aplicaciones de residencias permanentes a gente fuera de Estados Unidos, y ya también esto es tumbado por el presidente Joe Biden. Un buen día para la migración, sobre todo de nuestros mexicanos. Dice, a proclamation on revoking proclamation of 10014, la Casa Blanca echa para abajo este procedimiento de la 10014 y con ello se dan pasos, yo pensé que iban a ser más lentos, se dan pasos agigantados para que Estados Unidos esté en línea con lo que es el principio fundacional de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, con esta revocación de su predecesor, le da una esencia a la sustancia social de la que está hecha Estados Unidos. ¿De qué está hecha? Pues si no, ¿de qué otra cosa? De migrantes que han llegado de todos los puntos del planeta Tierra para coincidir en esta idea de hacer en este Newfoundland, en esta tierra nueva de América, joven, 200 años, lo que sería el American Dream, el sueño americano. El presidente Joe Biden revocó una orden de su predecesor también, que impedía, bajo el argumento de la emergencia sanitaria por COVID, que estos solicitantes de las green cards y de los trabajadores extranjeros temporales ingresaran al país. Argumentó que la medida perjudicó a empresas norteamericanas e impidió que familias se reunieran en la Unión Americana. Hubo, en tiempo de Trump, una división tremenda de las familias de migrantes, jóvenes que se quedaban solos, padres de familia que eran expulsados, en una acción sin misericordia, inmisericordia,
de lo que afortunadamente ya no será, por lo menos en la época de Biden. Un juez federal de los Estados Unidos prohibió indefinidamente que el gobierno del presidente Biden imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones. Drew Tipton, juez federal de distrito nominado por Donald Trump, emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas que alegó que la medida viola a la ley y podría suponer costos adicionales para el estado tejano. United We Dream, la mayor organización de jóvenes migrantes en Estados Unidos, anunció el lanzamiento de su aplicación Notifica, una app diseñada para que los migrantes y sus familias se mantengan en contacto y bien informados. Y también decir que en términos sanitarios, Joe Biden renueva el estado de emergencia nacional por el COVID, o sea, National Emergency. Es una emergencia que se continúa como nacional luego de registrarse más de 500,000 de muertos por el COVID. En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Biden explicó que la declaración promulgada el 1 de marzo del 2020 seguirá en vigor más allá del 1 de marzo del 2021, más allá, que ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Argumentó que es esencial combatir al COVID con toda la capacidad del gobierno federal, pues es un riesgo significativo para la salud pública y también para la seguridad nacional. Y fíjense que en este problema sanitario en el mundo hay efectos en medio de la emergencia por no morir, hay efectos colaterales y consecuencias de mediano y de largo plazo por el COVID. Estados Unidos está ya engarzado en la idea de estudiar las causas, pero también las consecuencias de los efectos en estos plazos citados por el COVID. Hay muchas personas que se confunden, que tienen problemas respiratorios, malestares generalizados. Y dice Anthony Fauci, el director del CDC, que los Institutos Nacionales de la Salud se van a encargar de averiguar estas consecuencias. Explica que es importante saber si los sobrevivientes del COVID se vuelven susceptibles a otras enfermedades más adelante, como trastornos cerebrales, consecuencias de depresión, de falta de concentración, de un pesimismo generalizado, de una actitud que pudiera ser parte de la consecuencia por el COVID. Consecuencias cardíacas, que hasta este momento, así como no podríamos asegurar que son, tampoco podríamos decir que no lo son. Documentó que en un 30% de quienes superaron la enfermedad del COVID reportaron este tipo de síntomas, tanto cardíacos como anímicos. Y esto tiene que ser, de hecho está siendo estudiado. Documentó que en un 30% de estos trabajadores, como les digo, perduran por meses las consecuencias a nivel anímico o cardíaco, y esto les impide el regreso a sus trabajos, el regresar a las vidas, digamos, con normalidad, e incluso hunde a muchos en depresiones graves. Mientras la Unión Americana distribuirá de 3 a 4 millones de dosis de la vacuna en contra del COVID de Johnson & Johnson para la próxima semana, en espera de la autorización que sea por la Food and Drug Administration. Esto lo dice Jeff Zientis, que es el coordinador de la respuesta a la pandemia de la Casa Blanca. Justificó que el retraso viene desde la administración de Trump. Y también decir que el grupo de los 20, el G20 y el G20, países desarrollados y emergentes, debería de tomar medidas y políticas firmes para revertir la divergencia peligrosa que amenaza con dejar languideciendo a la mayoría de las economías en desarrollo y por muchos años. Esta es una alerta que da la director gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Dice que se necesita una colaboración internacional mucho más sólida para acelerar el despliegue de las vacunas del COVID en los países más pobres, incluido más financiamiento para ayudarlos a comprar más dosis, reasignar el exceso de vacunas de los países con superávit a los países deficitarios. Y dice, los bancos centrales, los fondos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París, todo lo que
veamos el Exim Bank, todas las organizaciones del hombre que están en los entornos económicos y financieros, decir que, dice la director gerente del Fondo Monetario Internacional, el problema más agudo de las finanzas en el mundo hoy es un problema de salud y es el tema del COVID. Hay que atacarlo para después poder salir de ahí. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, informó que lanzará a finales de marzo un pase de viaje COVID, poniendo en funcionamiento un sistema digital para los resultados de las pruebas y los certificados de las vacunas que ayuden a facilitar los viajes internacionales. Calificó como esencial que los gobiernos comiencen a emitir a los ciudadanos certificados de vacunación digitales para que puedan incorporarse a su pase, para que puedan tener un viaje. La situación por el COVID es preocupante. En unos 10 departamentos regionales de Francia, entre los que está la zona de París-Île-de-France, en torno a la capital, el gobierno está dispuesto a tomar medidas adicionales para frenar los contagios, a decir del portavoz Gabriel Attal, portavoz del Palacio del Elíseo. De hecho, la región costera mediterránea de Les Alpes-Maritimes, los Alpes Marítimos, en torno a Niza, anunció un confinamiento parcial durante los próximos 2 fines de semana con una medida precautoria. En lo que Ghana, este país africano, Ghana, recibió la primera entrega mundial de vacunas financiadas por los fondos creados en la Organización Mundial de la Salud de todos los países para el proyecto COVAX, que es un proyecto, fíjate nomás, es un proyecto para la vacunación masiva en el mundo. Se trata de 600,000 fórmulas de AstraZeneca Oxford. El gobierno, mientras tanto, de los Estados Unidos dice que Irán avanza en la dirección equivocada con sus incumplimientos del acuerdo nuclear celebrado en el 2015, enfatizando la necesidad de que ambos países reinicien el cumplimiento de sus compromisos. Mientras Rusia descalifica este circo, así le llama, sobre la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones a Rusia en caso de que el opositor Alexei Navalny sea o siga siendo juzgado y condenado en territorio ruso. Dice que se trata de una humillación, pero no para Rusia, sino para el bloque continental en Europa. Y esto es un punto de discordia que empieza a ser cada vez mayor, porque también el presidente Biden está preparando lo que sería un paquete de sanciones para Rusia por las medidas tomadas en contra, coercitivas, hacia el señor Navalny, Alexei Navalny. Lindsey Boylan, ex asistente de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, otra vez destapa la caja de Pandora y dice que en torno al gobierno de Cuomo hay una constante de abuso sexual. En una carta relató intimidación dentro de la administración que es generalizada, que se tolera y que se espera con silencio para que esto siga adelante. Y veremos las primeras reacciones en Nueva York con este influyente gobernador que está siendo acusado de asuntos que están ligados con el abuso. En el ámbito binacional México-Estados Unidos, un juez de los Estados Unidos reduce la condena de Dámaso López Núñez, el licenciado, 2 días después del arresto de Emma Coronel, la última esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con registros del Buró Federal de Prisiones, este hombre, el licenciado López Núñez, tiene fecha prevista de liberación del 8 de noviembre del año 2032. Dámaso López, quien trabajó para El Chapo Guzmán y apadrinó a una de sus hijas, testificó en un juicio en Brooklyn que Coronel ayudaba al capo a comunicarse con sus hijos, pero también con otras personas en la coordinación de fuga del penal del Altiplano. Ustedes recordarán, esto fue en el año 2015. Esto respaldaba una declaración jurada por Eric McGuire, agente del FBI, y difundida por el Departamento de Justicia norteamericano. Mientras Emma Coronel,
la esposa del Chapo, acaba de ser bloqueada ahora del sistema financiero mexicano, pero como anuncio, no como hecho, ya que dice la unidad de inteligencia financiera que Emma Coronel fue bloqueada en México desde el año 2015. Pero no nos enteramos, en fin, nos enteramos hasta ahora. Hay mucha información y por supuesto aquí les dejo lo más importante en este horizonte de noticias. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y quiero pedirles que en unos minutos más, si ustedes me acompañan, estaremos en Central FM Equilibrio a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, plataformas digitales y en una red, enorme red, de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en 36 ciudades en los Estados Unidos en radio, en 105 ciudades en radio y televisión en México y en televisoras en Guatemala, El Salvador, Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con, les agradezco su atención y en unos minutos más comenzamos.